Estoy hablando de la programación entera de los canales. Luis, hay los programas, desde que empiezan a la mañana, con la señora que da recetas de cocina y te dice ponele 3 kilos de harina, 1 kilo de pan. Dice, pero mira que el guiso no te sale como con Cristina. Todo, lo charlábamos con colegas tuyos extranjeros el otro día, en una charla que tuvimos en off. Y decíamos, ellos me decían, inclusive me señalaban, que veían cómo se filtraba la política hasta que no pasaba en los países de ellos, porque normalmente la política son programas específicos políticos o noticieros, ¿no? Y no, es una cosa permanente, pero que es evidente, apunten todos contra Cristina Fernández de Kirchner. Es muy evidente como para negarlo, Luis. Entonces creo que un programa de televisión como 678, en un mar de programas y de medios de comunicación que atacaban al gobierno, que no difundían ninguna de sus gestiones ni de sus obras y demás, me parece que no afectaba para nada la democracia. Gente, escrachaba gente. Doctora, pero para no ir a este tema, y sobre el tema de los medios de comunicación, usted... Sí. Vamos a hablar del presente, del futuro, claro. de tenemos política. un rato largo. Sí, claro que vamos a hablar. Porque si no, parece ser como que... tuvimos, o sea, si quieres hablar del gobierno, hablemos del gobierno, de todas las cosas que hicimos también en el gobierno, porque me parece que si vas a hablar del gobierno y lo único que me preguntás es de la AMI y de Nisman, y no me preguntas de cómo estaba el país cuando llegamos y cómo lo dejamos cuando nos fuimos, me parece que no es justo, me parece no, que le concedo que me parece que te podemos hablar, si vos querés hablar, ¿en qué bloque estamos? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Creo que todo mezclado, porque usted trajo el presente con el modo de comunicación. Bueno, creo que me parece que no reconocer lo que nuestro gobierno ha hecho en materia de desendeudamiento del país. Néstor recibió el país con un 150% del PBI comprometido con el país defaulteado. Y hoy este gobierno puede hacer frente a los gastos corrientes por la baja tasa de endeudamiento que dejó el gobierno el 10 de diciembre del 2015. Parte de la pesada herencia es un ínfimo nivel de endeudamiento como nunca antes había tenido el país. Es lo que permite... El endeudamiento es correcto. El endeudamiento es correcto. Es cierto que mi gobierno no fue un gobierno de empresarios, pero vos sabés que durante mi gobierno nunca se inauguraron tantas empresas, tantas fábricas, tantas pequeñas y medianas industrias, tantos comercios. Y fíjate la paradoja, es cierto, no éramos un gobierno de empresarios. Este que está hoy es un gobierno de empresarios. Y nunca, en tan poco tiempo, en un gobierno de empresarios, han cerrado tantos comercios, han cerrado tantas fábricas, ha habido tantos despidos. Qué paradoja, ¿no? Y no es que vivíamos en Disney World, pero creo que habíamos hecho un trabajo muy bueno en cuanto a inclusión social, en cuanto a derechos humanos, en cuanto a desendeudamiento, a trabajo industrial, generación de millones de puestos de trabajo. Recibimos el país con una desocupación de 2 dígitos. Y cuando el 10 de diciembre terminó el gobierno, teníamos 5.9 de desocupación. El trabajo... ¿De cuál INDEC, Cristina? No. Esperá, ¿vos sabés cómo se toma? El INDEC no hace la medición de las... No hace la medición. Los institutos provinciales. La medición del INDEC la hacen todos los institutos provinciales en desocupación y te mandan, el INDEC no hace el control de desocupación. Conozco el control de desocupación lo hacen los institutos provinciales y lo mandan al nacional. A ver, Luis, no seríamos honestos si no reconocen que en la Argentina del 2015 el trabajo no era un problema. La gente no se despertaba pensando que podía perder el trabajo. Sin la inflación. Hoy es más alta la inflación. Y con la caba, te lo mido con la caba. Que el de la caba. Digo, primero, reconoce que la intervención del INDEC fue un... Perdón. Te reconozco que había inflación, pero hoy te reconozco que hay más inflación. Porque ¿sabés cuál es el problema de este gobierno? No solucionó ninguno de los problemas que había, sino que los agravó. Y sacó todo lo que estaba bien. ¿Vos te acordás que había un spot televisivo que decía, vamos a cambiar todo lo malo, pero todo lo bueno va a quedar? Bueno, fue exactamente a la inversa. Profundizaron hoy hay más déficit fiscal que al 10 de diciembre del 2015. Hoy la desocupación ha trepado a 2 dígitos. A nosotros en el conurbano nos costó bajar la desocupación de 2 dígitos todo un periodo de gobierno. Yo no recuerdo si fue en el 2007
o en el 2008, en el primer año de mi gobierno o en el último de Néstor, que logramos que el conurbano tuviera nuevamente una desocupación de un dígito, que fue la primera, 9.2. Fue creo que en el 2007. Doctora, y vos fíjate, no, permitime, sí, porque me dejaste explayar en los otros temas, este es un tema muy importante. Obviamente. Muy importante. Entonces, llegamos a un dígito y hoy, en un año y medio, volvimos a 2 dígitos en el conurbano bonaerense. Estamos en 11.9 de desocupación. El déficit fiscal, que lo planteaban como el gran cuco, hoy, tanto el primario como el financiero son superiores. La inflación es superior y con un problema. Te lo mido por la cava te lo mido. La capacidad del poder adquisitivo de la asignación universal por hijo, de los salarios y de las jubilaciones hoy, con el índice de la cava, es inferior al de la inflación. Mientras que con el índice de la cava, en el 2015, el poder adquisitivo de la UH, de la jubilación y del salario mínimo vital y móvil estaban por arriba de la inflación. Doctora, si esto fuera cierto, quiero decir que datos oficiales, cuando usted se retiró había un 30% de pobreza. El 2013 dejó de medirse la inflación. No, perdón. Si vos lo medís, perdón yo. ¿Se acuerda la frase de Aníbal Fernández cuando dijo que había menos pobres que en Alemania? No me acuerdo la frase de Aníbal Fernández, pero déjame terminar las ideas, porque si no terminamos en esto... ¿Ves? Este es el tema de lo que yo digo, que el periodismo finalmente termina queriendo debatir conmigo y demostrando que yo no tengo razón, en lugar de preguntarme, que yo me explaye y que la gente diga, bueno, si tiene razón, no tiene razón. Este es uno de los problemas que tenemos en el periodismo, que lo charlaba con tus colegas extranjeros también. Tuve 2 reuniones fantásticas y luego vuelvo al tema que me interesa, pero es el ejercicio de por qué vos me preguntaste al principio, porque, bueno, por estas cosas, porque uno termina no pudiendo hablar y expresándose y explayándose, sino terminan debatiendo con el periodista. Entonces, cuando estuve con los extranjeros, vinieron todos, Reuters, EFE, Associated Press, y el periodista extranjero, es una cosa que yo he percibido no solamente con ellos, sino también en el exterior, hace una pregunta, vos le contestás, eventualmente te repregunta si tiene alguno de eso, le contestaste, pero no trata de ganarte la discusión y decir, tengo razón yo, no es cierto lo que está diciendo o está equivocada. Los periodistas argentinos entablan una verdadera, por lo menos, no con los actuales funcionarios, a los cuales van y preguntan muy amablemente y nadie les repregunta nada. Me refiero fundamentalmente a cuando son los entrevistados o las entrevistadas, en este caso, no comparten el ideario del medio, del periodista o de lo que fuera. Entonces se entabla una discusión en la cual hay una pelea entre el periodista y el entrevistado. Entendí. Y la gente no entiende nada y no me parece un ejercicio periodístico. Doctor, porque si vos querés debatir conmigo porque no estás de acuerdo, y me parece que por eso tenemos que ser en un ámbito donde vos hagas política. Y nos encontremos en el Congreso. Y nos encontremos en el Congreso y debutamos. Ahora, si no... Para hacerle la pregunta concreta, su jefe de gabinete, no cualquier funcionario, dijo que había en la Argentina menos pobres que en Alemania. ¿Usted comparte esa expresión? No recuerdo que la haya dicho, pero si la dijo yo no estoy de acuerdo. Yo nunca dije eso. O sea, pero si vos me querés hacer cargo de lo que dice cada uno de mis funcionarios, ¿qué hacemos con Macri, con los que dicen algunos de los funcionarios de él? ¿Lo hacemos cargo también al presidente? Debe hacerse. Un secretario de Estado debe hacer cargo. Sí, a propósito de esto, viendo el diario de mañana, con las circunstancias judiciales que hay, ¿volvería a nombrar a Julio De Vido como ministro de Planificación? Mira, me parecería que si te digo que sí, mañana tenemos un titular que dice volvería a nombrar a Julio De Vido, y si te digo que no lo estoy condenando, yo no condeno a nadie hasta tanto no sea esto de condenar a priori a la gente. Creo que te he escuchado también a vos en otras oportunidades decir que nadie puede ser sometido a un juicio mediático y que necesariamente hasta que no es condenado ¿por ahora? Es inocente. Así que no me parece que es una respuesta que te pueda contestar satisfactoriamente. ¿Sabes por qué? Porque encierra la trampa, por así decirlo, y sin ofenderte, de lograr un titular. No lo nombraría, lo nombraría. Me parece que es una hipótesis que además no tiene ningún sentido. Es casi curiosidad histórica, le confieso. Sí, no es curiosidad histórica. ¿Amado Wood lo nombraría nuevamente vicepresidente? Bueno, podemos empezar a decir cada uno de los funcionarios que tienen algún proceso. ¿Vos querés que yo hable mal de los funcionarios que tienen un proceso y los condene yo? No. Mira, no se va a dar más eso, así que sería una hipótesis que... ¿Por qué vamos a hablar de cosas que no van a suceder? Vos me estás preguntando sobre cosas que no van a suceder. ¿Para qué? Para hablar respuestas que tengan impacto mediático. ¿Vos te das cuenta por qué después
no he visto reportajes de esta naturaleza cuando los hacen con el oficialismo. Por ejemplo, no los he visto preguntar estas cosas con los Panama Papers, no los he visto preguntar